¿Cuál es el muñeco moreno? Este, ¿Y cuál es el muñeco blanco? este, ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ninguno. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Fernández Guerra y soy directora de la agencia 1111 Cambio Social, que es una agencia en la cual nos abocamos a trabajar campañas y proyectos de corte social, así como talleres también exclusivamente de estas temáticas. Y mi presentación el día de hoy versa sobre una campaña que hicimos en 2011 para el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México. Es una campaña sobre racismo titulada así, Racismo en México, y es la primera campaña que se hizo a nivel nacional y a nivel gubernamental sobre racismo en este país. La campaña surge en 2011 y yo inicio mis estudios de doctorado en 2012 y elijo meter a esta campaña como tema de análisis de mi tesis doctoral, que acabo de concluir recientemente. Y en esta presentación compartiré parte de los hallazgos de este trabajo. En este sentido, la presentación versará sobre dos grandes líneas. Por un lado, el análisis de las campañas sobre racismo, algunos de los elementos que se detectaron con respecto a esta campaña, y por otro lado, muy brevemente, algunos puntos fuertes y puntos débiles de la campaña como una campaña institucional, como una campaña de publicidad social. Así, lo primero que habría que decir es, bueno, dentro de esta campaña que tuvo diversos productos comunicacionales, hubo un video denominado Viral Racismo en México. Este video fue subido a la red social de YouTube y en poco tiempo se convirtió en un viral. Actualmente tiene alrededor de 6,5 millones de visitas y tiene más de 10,000 comentarios hechos en el canal. Y la metodología sobre la cual se trabajó en esta investigación doctoral, o el tema o el interés que tenía, era entender cuáles habían sido los ejes de debate en torno al viral en las redes sociales, por qué se discutía lo que se discutía y qué de esta discusión nos podía permitir tener los insights o poder ver cuáles son como los puntos para seguir estableciendo mejores y más asertivas campañas sobre racismo y campañas de publicidad social en general. En este sentido, la metodología con la cual analizamos los comentarios del viral fue a través de la metodología de la teoría fundamentada, es decir, viendo a través de los datos qué teoría se construye. Con lo cual construimos una base de datos de los comentarios que se hicieron en el canal de videos Racismo en México, donde se subió originalmente este video viral, y seleccionamos los comentarios hechos por México, o en México, que fueron alrededor de 7,200 comentarios, y sobre estos comentarios hicimos una selección de una muestra aleatoria de cada 30 más un comentario, hasta encontrar un punto de saturación de la muestra. Con esta, cada vez que hacíamos la selección de un comentario, lo clasificábamos en categorías y subcategorías de análisis, y así llegamos a realizar o a obtener 13 categorías y 54 subcategorías de análisis, hasta que se dio el punto de saturación de la muestra, es decir, que ya cada comentario que obteníamos después se repetía en alguna de las categorías o subcategorías de análisis. De estas categorías hay mucha información que comentar. Brevemente para esta presentación, una de las cosas más interesantes es entender a grandes rasgos cuál fue la discusión. Y en este sentido, los ejes de debate tenían que ver mucho con establecer si en México existía o no existía el racismo, y argumentar si existía y por qué existía, y si no existía y por qué no existía. Cabe señalar que la gente que decía que en México existe el racismo especificaba un número muy interesante de causas de por qué, y la gente que especificaba que no existe el racismo eran mucho menor el número de argumentos al respecto, y generalmente tenían que ver con la negación y con un aspecto más emocional. En este sentido, con respecto a la negación del racismo, como gran marco, encontramos algunos aspectos, como por ejemplo
el decir que no era una cuestión, que en realidad lo que se refleja en este video viral tiene que ver con un problema más de clasismo que de racismo, que no puede haber racismo en México si todos estamos mezclados, que es una cuestión de psicología de color, que las niñas y niños reaccionan así en el video, y no de racismo, y que las niñas y niños que están en el viral contestan así porque están pequeños. También la idea de yo respeto, pero, y hacer comentarios racistas, y que la campaña tenía que ver con querer hacer quedar mal a México y no con una idea de evidenciar un problema social. Y por último, con la idea de establecer que quienes eran racistas eran los gringos, que es una forma despectiva de hablar de la gente de Estados Unidos. Es decir, hacer referencia al racismo que se vive como mexicanas y mexicanos en Estados Unidos sin reconocer el racismo que se vive en México. Y esto es muy interesante porque varios de los comentarios tenían que ver con conocer el concepto y la expresión del racismo en Estados Unidos y desconocer que en México, en las mismas, digamos que conductas discriminatorias, se denominan racismo porque la palabra racismo y conductas racistas todavía no se encuentra asentada dentro del debate público y de la discusión pública en México. Una de las estrategias, son varias estrategias y recomendaciones muy interesantes, bueno, que me parecen interesantes con respecto a campañas sobre racismo, pero las que más brevemente pudiese compartir para un hacedor de campañas sobre racismo es el entender a la campaña como un diálogo y no como un mensaje de manera unidireccional. En el tema del racismo, la idea de dialogar es muy importante por toda la emocionalidad que genera. Y el entender que la retroalimentación constante es parte de la estrategia también. Otra cuestión que es muy importante es identificar cuando haces una campaña sobre qué dimensión del racismo te estás abocando. Esto lo hace una reflexión el colectivo para eliminar el racismo en México, el Coopera, y establece como las distintas vertientes o dimensiones. Una cosa es hablar sobre el racismo en una dimensión jurídica, otra cosa es hablar sobre el racismo en una dimensión económica, otra cosa es hablar sobre el racismo en una dimensión social, si se va a tocar el tema del racismo estructural, otra cosa es hablar del racismo en una dimensión emocional. Entonces, dependiendo de la dimensión sobre la cual se quiera abocar el tema, variará enormemente la estrategia. Entonces, se recomendaría para cada campaña tocar una sola dimensión para poder clarificar y entrar a fondo sobre ella. Aquí también hay algunas reflexiones que han hecho estudiosos y que se citan en el trabajo en Australia sobre algunas campañas con respecto al racismo, como Donovan y Blythe, por ejemplo, que señalan el riesgo de focalizarse en los elementos folclóricos de las y los otros y generar la dicotomía entre ellos y nosotros, como también lo puede generar el subrayar los aspectos negativos del grupo que discrimina. Ellos son racistas, ellos son malos. Entonces, cuidar este tema. Hay un tema también a este respecto que me parece muy interesante, que es el poder cambiar la idea de culpa por responsabilidad. Es decir, no se trata de culpar y decir, ustedes son racistas, son culpables, nosotros somos racistas, somos culpables, sino de decir, tenemos esta programación, somos responsables socialmente de ella, ¿cómo podemos trabajar en positivo al respecto? Cambiar la idea de culpa por responsabilidad social. Otro punto importante es cuidar que en la campaña no se revictimice a las personas. Esto señalan Bautista y Saldívar y es muy importante porque hay veces que hay campañas donde justamente lo que se hace es revictimizar a la gente en vez de generar una estrategia de comunicación para trabajar este programa. Otro punto que creo que es muy importante es el abordar valores y creencias en la campaña. Quiere decir que si en la campaña que la campaña va más allá de decir que se acepte o que se respete a un grupo, es decir, campañas que establecen alto el racismo, todo bien, sin embargo no permean porque no están tocando los insights o las motivaciones psicológicas que realmente pueden llevar a una reflexión. De hecho, esta campaña del racismo en México se basa en un experimento que se hizo en 1939 por los Clarks, Mamie y Kenneth Clark en Estados Unidos,
que es un experimento que hacen con niños en escuelas segregadas de los Estados Unidos para entender las consecuencias de las escuelas segregadas. Y de hecho la investigación después se toma como base para argumentar a nivel legal y constitucional en Estados Unidos sobre los efectos de la segregación, y es uno de los temas importantes para terminar con la segregación en estas escuelas. Este experimento después se hace en los 80s también en Estados Unidos, y aquí en México con esta campaña es la primera vez que lo hacemos en castellano, y que además de hacer las preguntas sobre qué muñeco es el muñeco bueno y qué muñeco es el muñeco malo, que es una metodología muy simple, pero que da para una campaña de publicidad que dé un principio de una conversación al respecto, lo que hicimos fue ahondar en los porqués, para tratar de entender un poco más cuál era la psicología. Cabe señalar que esta campaña se ha replicado en las redes de YouTube en otros países, como en Costa Rica, en Chile, en República Dominicana, en Guatemala y en muchos otros lugares. No desconocemos la metodología con la que se hizo, sin embargo lo que se muestra en las redes es como un resultado muy parecido, porque las respuestas que dan estos niñas y niños no tienen que ver con esas niñas y niños, sino con las respuestas de muchos otros niñas y niños a los cuales les hicimos las mismas preguntas. Y otro de los puntos interesantes también de esta campaña y de este video es que mezcla dos carpetas emocionales que tienen mucho impacto. Eso es uno de los puntos. Por un lado está la carpeta emocional de la inocencia de niñas y niños, que es real, y por otro lado está la carpeta sobre el racismo y la programación racista. Entonces, cuando se junta y se puede ver a niñas y niños que tienen ya una programación racista a una joven edad, eso es algo que produce un shock y produce respuestas muy fuertes, por lo cual este video se convirtió en viral. Habría mucho más que decir con respecto a las campañas sobre racismo, pero el tiempo se extiende, y ya brevemente nada más para cerrar con respecto a la campaña institucional del racismo en México como una campaña de publicidad social. Habría que decir simplemente que dentro de sus puntos fuertes tenía a los actores que participaron en la misma, que es decir, que esta campaña salió por la combinación entre una agencia de publicidad social y una institución de una dependencia de gobierno, y esta mancuerna pudo hacer que salieran piezas comunicacionales como el viral, emitido por parte de la agencia digamos que en alianza con el Consejo, y este punto de flexibilidad hizo que una institución gubernamental pudiera lanzar una campaña con estas características. También la campaña tuvo un timing muy bueno, porque el Consejo para Prevenir la Discriminación acababa de terminar su encuesta nacional sobre la discriminación, en la cual se vertían números que denotaban que era un problema público el racismo, y la agencia quería impulsar una campaña sobre racismo en México. Entonces pudimos hacer esta mancuerna de colaboración muy buena, la venta de la campaña hacia la institución, y la institución que tenía los datos que respaldaban que en ese momento era importante trabajar sobre ese tema. Por otro lado, también otro de los puntos fuertes fue la estrategia comunicacional y la ejecución, pues en todos la forma en la cual se abordó esta campaña sobre racismo en todas sus piezas. Por ejemplo, se tocó a través de una intervención que se llamó El Regreso de los Indios Verdes, un monumento histórico en el cual se reflejaba una idea o una experiencia racista, que son los indios verdes, que es otra de las que se puede buscar en la red social, que es El Regreso de los Indios Verdes. El lenguaje cotidiano, es decir, todas las frases que se dicen en México con cierta parte de humor, como quítate del sol que te vas a poner más prieto, que te vas a poner más negro, ya nació güerito el niño. Todas estas frases cotidianas se recogieron y se pusieron en gráfica en el metro, y eso también fue acertado porque la gente se pudo relacionar cotidianamente, pudo entender que está o ver reflejada es la misma cotidianidad bajo un título de fenómeno que era el que había detrás, ¿no? que es una cuestión de racismo.
y eso, el lenguaje simple y llano ayudó en la campaña. La idea de hacer el viral, que acabo de explicar, que expliqué con anterioridad también. Por otro lado, otro de los puntos fuertes de esta campaña fue el uso de redes sociales, que fue el subir el video a la red social de YouTube y tener el impacto que tuvo, y la oportunidad de haber evaluado esta campaña, que es una que se dio por un cruce de posibilidades de haberla metido dentro del doctorado, y esto fortalece a la campaña como tal. Sin embargo, algunos de los puntos débiles de esta campaña, que me parece que es un punto débil compartido con muchos de los hacedores y de las campañas que se hacen a nivel institucional, a nivel gubernamental y a nivel de publicidad social, tiene que ver con uno de los puntos, la no continuidad de la campaña, que la clave de esta campaña tenía que ver con que era la primera campaña en la cual se hablaba de racismo y no de discriminación en general. Sin embargo, la siguiente campaña, la subsecuente campaña, se volvió a hablar sobre discriminación racial vinculada con discriminación por conductas sexuales, discriminación por capacidades distintas, y entonces ya no fue una campaña sobre racismo en particular, sino una campaña dentro de las campañas sobre discriminación. Y como toda campaña gubernamental está sujeta a las agendas institucionales, a las agendas de gobierno, y esto es algo que sucede en quienes nos dedicamos a hacer publicidad social e institucional. Y otra de los puntos débiles de la campaña fue la estrategia y el manejo en redes sociales, porque aunque fue un punto fuerte en el sentido de que el video se convirtió en viral en redes sociales, no se había dimensionado la fuerza con la cual esto sucedería, y por tanto no se tuvo dentro de la estrategia de elaboración y de diseño de la campaña un plan de social media de las necesidades que se tenían en la campaña, una respuesta para crisis de internet online y muchas cosas que cuando un video se convierte en viral pues hay que tener muy en consideración. Entonces eso también es muy interesante dentro de la reflexión sobre el plan de social media y las respuestas a dar en la red, porque una vez algo subido en la red no sabes el impacto que pueda tener. Bueno, a grandes rasgos esto sería el punto, tanto como campaña de publicidad social como de campaña sobre el racismo. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Para cualquier otra duda o comentario, les dejo mi correo electrónico, que es fabiolafgc@gmail.com. Muchas gracias, buenas tardes.